Hola, esta es la tarea 6.2, control de calefacción con transistor MOSFET tipo N, simulación con Falstad, del módulo de electrónica. Soy Carlos Terroba, del grupo E21D. Tenemos ya en pantalla los componentes que necesitamos para este circuito electrónico. Comenzamos por hacer las conexiones y ajustar sus valores. La pila será de 9 voltios, con tensión corriente continua. Esta primera resistencia va a ser de 100 kiloohmios, que está conectada a este potenciómetro, que será de 140 kiloohmios, que conectado de esta manera son un divisor de tensión. Ahora conectamos con esta otra resistencia, que será de 330 ohmios, que es la resistencia de protección de este diodo LED, que es rojo. Del potenciómetro conectamos con esta otra resistencia, que será para proteger o limitar la corriente al transistor. Conectamos el diodo LED al transistor y nos falta cerrar el circuito sin olvidarnos de colocar un voltímetro aquí. Bien, esta G es de gate, puerta en inglés. Esta D es de drain, drenaje en inglés. Y la S es de source o fuente en inglés. Entonces, este transistor MOSFET tipo N nos permite también configurar la tensión umbral. La tensión umbral es la tensión que tendremos que tener entre este punto y este punto para que el transistor se convierta en un conductor, en un interruptor cerrado. Entonces, cuando tengamos menos de 4 voltios, será un interruptor abierto. No circulará la corriente. Cuando superemos los 4 voltios, comenzará a circular la corriente. Se comportará como un interruptor cerrado. Vamos a hacer la simulación. Podemos variar el potenciómetro desde aquí y ver la corriente que está circulando en este momento. Tenemos 2,6 voltios y la corriente que circula es prácticamente inexistente. Hablamos de 253 nanoamperios. Según vamos variando el valor del potenciómetro, nos vamos acercando a los 4 voltios, sigue sin conducir, sigue siendo un interruptor, sigue comportando como un interruptor abierto, hasta que llegamos a los en 3,9 no conduce, y al llegar a los 4 ya ha cambiado el valor, hablamos de microamperios, 8,3 microamperios. Y según 4 voltios, 4,1 voltios, ya comienza a lucir muy poco. Esto nos engaña porque el brillo óptimo del diodo LED se alcanza con aproximadamente 20 miliamperios, de valor del cual todavía estamos muy lejos. Esto está en serie, con lo cual esta intensidad de corriente es la misma que atraviesa el diodo LED y la resistencia. Y con 4,3 voltios ya tenemos 1,5 miliamperios, y disminuyendo aquí al mínimo este potenciómetro con una diferencia, con una tensión de 5,2 voltios, logramos 15 miliamperios, con lo cual ya estaría luciendo bien el diodo LED. Recordemos que este es el sentido convencional de circulación, del sentido convencional de la corriente, del positivo al negativo, pero realmente el sentido real de la corriente es del negativo al positivo. Por ello que aquí
tenemos el drenaje, sería por donde saldrían los electrones hacia el polo positivo, y la S, la source, la fuente, es por donde entrarían. En el momento que alcanzamos esta diferencia superamos ese umbral de tensión de 4 voltios, comenzaría a circular la corriente. Volvemos a variar nuevamente y ya con 3,9 voltios ya vuelve a estar apagado, ya no hay prácticamente corriente circulando por el diodo. Como decíamos inicialmente, este potenciómetro simula lo que sería un termistor, el termistor del termostato, y igual que tenemos este diodo LED, pues podríamos instalar un relé que sería el encargado de actuar sobre la caldera o el sistema de calefacción que determinásemos que manejaría este circuito de calefacción. Aquí está el MOSFET N montado en protoboard. La resistencia de 100K del carril positivo a la resistencia variable, y de la resistencia variable la resistencia de 10K a la puerta del transistor del MOSFET, que es la patilla izquierda. La patilla central es el drenaje, drain, donde está conectada el cátodo del diodo y del ánodo del diodo con la resistencia de protección al carril positivo. Y de la patilla derecha, que es la S, source, fuente, conectado al carril negativo. Y si giramos la resistencia, podemos hacer que el diodo LED se encienda o se apague. Perfecto, muchas gracias.